primero que quería decir es que hemos instaurado esta costumbre de hacer estas charlas después de las COPs porque muchas veces estos procesos multilaterales no se comprenden bien, ¿no? Y se crean unas expectativas en procesos que no tienen esa misión. Estos procesos no tienen la misión de prescribir a ningún gobierno o de imponerse a su propia soberanía, sino que tienen la misión de generar debates colectivos entre países para llegar a acuerdos que puedan, de alguna manera, direccionar las políticas públicas de los países de forma individual hacia un objetivo colectivo. Obviamente, todo esto está basado en la ciencia, es decir, es la ciencia la que le dice a estos procesos multilaterales, por eso la Convención está ligada a un panel que es el IPCC, el panel para el cambio climático, que lo que hace básicamente no es producir nuevo conocimiento, sino de alguna manera articular el conocimiento que ya existe, que ha producido toda la comunidad científica, de manera que sea comprensible y que nos dé unas indicaciones de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que dice la ciencia, por hacer una pequeña nota, porque la charla de hoy no es sobre ciencia, pero es importante saber que hay una base científica en la discusión, ¿no? Entonces, lo primero que dice la ciencia es que las causas del cambio climático, muchas de ellas son antropogénicas. Es decir, que nosotros contribuimos, y contribuimos porque nuestro modelo de desarrollo incluye las emisiones de gases de efecto invernadero que se están acumulando en la atmósfera y que están produciendo, son uno de los impulsores de los cambios climáticos que estamos viendo. Interesante es ver que en 22 países que representan más o menos un 23% de las emisiones globales, ha habido en la década 2014-2023 una caída relativamente notable de las emisiones en esta última década, mientras que sus economías siguieron creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que se desacopla el crecimiento económico de las emisiones, o sea que es posible. Lo que sí que creo que es clave es que prácticamente todas las economías están viendo en la transición que hace falta oportunidades económicas. Si bien esto se tiene que consolidar y todavía no tiene la potencia que debería tener para llegar a lo que, digamos que al objetivo que muchos de los países tienen de reducir sus emisiones a un nivel que sea neutral en 2050, es decir, que sus emisiones y lo que se secuestra sea la suma de cero, ¿no? Y con esto se cree que nos podríamos quedar, si fuera a nivel global, por debajo del 1,5. Si nos quedamos por debajo del 1,5 tenemos unos impactos probables, pero estos impactos se multiplican si subimos al 2 y se multiplican mucho más si vamos más allá de 2 grados. Es la cuarta COP más larga y las COPs largas fueron Madrid, Sharm el-Sheikh, que fue la que fue en Egipto, y Durban, que son COPs en las que no se adoptó ningún acuerdo particularmente importante. Pero, bueno, pues hubo temas que se atascaron, que no había posibilidad de sacar resultados que sean visibles, entonces se alargaron para poder tener un resultado que fuera algo visible, ¿no? Pero no porque fueran COPs particularmente importantes, ni Durban, ni Sharm el-Sheikh, ni Madrid, ¿no? Y Madrid tuvo el problema de que fue una COP que tenía que haber sido en Chile y al final se tuvo que organizar en un mes en Madrid. Luego, daros cuenta también de que la longitud de las COPs, y esto es una impresión mía, pero creo que vale la pena compartir, se relaciona mucho con la capacidad de las presidencias. Las presidencias que tienen menor capacidad son presidencias que gestionan peor el proceso y entonces se alarga más. No necesariamente tiene que ver con el atasco general, sino muchas veces con las capacidades de consenso, de creación de consensos que tienen las presidencias. ¿Cuáles son los temas más relevantes de esta COP? ¿No? Siendo una COP de transición hacia una COP que se espera que sea un poco más importante, que es la de Brasil, por diferentes motivos que podemos ver luego, pues aquí lo que se trataron fueron básicamente 5 temas, ¿no? Que no son excesivamente relevantes en cuanto a lo que se podía esperar. El más importante, y el que hubiera podido lanzar un mensaje más importante, era el de financiación. Pero luego tenemos, que habíamos estado discutiendo, mercados de carbono, ya teníamos ciertas modalidades que se habían adoptado, pero faltaban ciertos flecos que se tenían que resolver lo antes posible y se han resuelto aquí. Y luego, bueno, pues hay un camino, hay una senda, hay un trabajo que se viene haciendo desde algunos años sobre el Objetivo Global de Adaptación que ha progresado en esta COP
en la medida que podía, porque el programa de trabajo en realidad se termina el año que viene. Y luego, bueno, está una cosa que normalmente estaba más aparcada y que era menos notable, pero en esta COP se le dio más relevancia, que fue la agenda de género, de cómo se reflejan los temas de género, y luego pues pequeños progresos que se han ido dando después de la adopción del Fondo de Pérdidas y Daños, que sí que fue un hito en Dubái, porque llevábamos años intentando poner encima de la mesa un fondo para pérdidas y daños y era inviable. Y en Dubái se puso encima de la mesa, y no solo eso, sino que un país que está en el anexo de países en vías de desarrollo, aunque ya os reiréis si os digo que es Emiratos Árabes Unidos, pero pusieron un montón de dinero en ese fondo. ¿Qué garantías hay de que esta financiación pública llegue a su destino, esos 300.000 millones de dólares que se han aprobado, que triplica la financiación anterior? ¿Y hasta qué punto se ha cumplido esa aportación de 100.000 millones de dólares que se aprobó en 2009 para 2020? Bueno, se cumplió en 2022, o sea, se materializa en términos de cantidad en 2022, pero no quiere decir que se haya absorbido. O sea, aquí hay un problema, y es que uno piensa que poner el dinero encima de la mesa inmediatamente conlleva un impacto, y eso no es necesariamente cierto, y muchas veces los tiempos son importantes en cuanto a que un país en vías de desarrollo para determinadas cosas necesita un tiempo para poder ejecutar eso de forma adecuada y que no sea una inversión que no lleva a nada, ¿no? Y eso en la cooperación internacional siempre es un problema, porque se manejan tiempos cortos para procesos que requieren tiempos más largos, ¿no? Y entonces muchas veces el dinero no se invierte bien, ¿no? Parece paradójico, porque esperaríamos todos querer tener el dinero ya para poder, pero las inversiones, la planificación y la absorción requieren su tiempo. Aquí en nuestro país también, o sea, no solamente en los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues por un lado se materializa en 2022. Es cierto que hay cierta tensión en que el Fondo Verde se descapitalice y no pueda seguir avanzando y progresando, pero eso no ocurre. Al final aparece dinero y el fondo sigue progresando. Lo que pasa es que tiene una burocratización importante. ¿Y qué peso tiene la opinión pública en las políticas que desarrollan los gobiernos? Estamos ante un auge del escepticismo climático que puede tener un peso precisamente en lo que ocurra en la COP30 en Brasil, en las posteriores. Y de hecho, bueno, esta actitud social influye también en un momento dado en las empresas que comentabas, efectivamente, van donde ven el negocio, evidentemente, pero no sé si también la actitud social les influye al sector privado. Al sector privado lo que les influye es cuánto les compras, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros a veces no somos conscientes de forma colectiva, no quiero decir individualmente, de la capacidad que tenemos de cambiar la demanda, porque eso es lo que mueve al sector privado. El sector privado lo mueve la demanda. Si la demanda cambia, ellos cambian. Entonces yo creo que muchas veces es lo que hablamos, ¿no? Es que claro, el peso en el individuo se frustra porque no puede hacer nada. Bueno, colectivamente y con la demanda se pueden hacer muchas cosas. El negacionismo, a ver, yo es que creo que esto del negacionismo, es verdad que hay un negacionismo que es ideológico, pero mucho del negacionismo yo creo que no es ideológico, viene pues, de la impotencia, de la falta de información, de la falta de comprensión de las oportunidades que se abren y del miedo al cambio. Pero no es porque yo no me crea que hay cambio climático, sino porque hay una incertidumbre enfrente de mí sobre qué me va a pasar si este cambio se produce, que me genera parálisis, y entonces eso genera negar las evidencias. Entonces yo creo que, y es una cosa que tuvimos aquí un foro con los participantes de la Asamblea Española por el Clima Ciudadana, y es muy curioso porque una de las cosas que se vieron y que ellos comentaban es que hay muchas cosas que se están haciendo que no sabíamos que se estaban haciendo, ¿no? Eso una. Y otra, que los ciudadanos no son ni tontos. Y de hecho, si tú los pones en un espacio seguro a discutir sobre estas cosas, pues obviamente, primero, una cosa muy interesante, ellos no te separan el plástico de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, no te lo separan. Ellos te sacan el plástico,
te sacan el agua a la piscina y ellos te sacan los problemas que ven y que ellos perciben, que en realidad, aunque la ciencia los separe, muchas veces están interconectados y intuitivamente ellos los tienen conectados. Y segundo, que proponen soluciones que muchas de ellas ya son soluciones que están en marcha y muchas otras son soluciones de un sentido común aplastante que también se pueden poner en marcha. O sea que yo creo que hacen falta espacios seguros en los que también la sociedad civil pueda debatir estos temas con seguridad y sin ataques en Twitter y esto, como se llame eso ahora, porque sí que tienen conversaciones razonables y sí que se genera esa idea de que el colectivo es más potente que el individuo y la demanda se puede cambiar. Yo quería preguntarte por cosas que han quedado pendientes también para la COP30 en Brasil, por ejemplo. ¿Veremos alguna vez, no sé si en el año que viene o cuando sea, algún compromiso relacionado con la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles? Bueno, eso es una cosa que se debatió en Dubái también, si se podía hablar de la eliminación de los subsidios o no. A ver, si tú dices que vas a acabar con los combustibles fósiles, eso implica que tienes que acabar con los subsidios. Lo que pasa que, claro, hablar de un mecanismo regulatorio específico que está dentro de la soberanía de los países es más difícil a nivel multilateral, yo creo. Bueno, los procesos multilaterales lo que te llevan es a señalizar direccionalidad, pues phase out of the fossil fuel, ¿no? O increase of the renewable. Pero aquí estás hablando de regulaciones específicas y eso es más complicado de poner en una decisión en un proceso multilateral como este. Y la pregunta es, ¿cambiaría algo el poner eso además? No, yo no lo tengo claro, pero bueno, alguna gente puede pensar que si se dice, y tampoco puedo obligar, o sea, yo puedo decir que se quiten los subsidios, pero y además los subsidios depende para qué. Entonces, yo lo veo difícil, es demasiado concreto para acercarlo a un proceso como este, dada la historia que tiene. Y de cara a la cumbre de Brasil, ¿habrá algún tipo de medida que se espere que pueda salir adelante, que sea especialmente útil en el camino de la descarbonización? Los mensajes de Brasil van a depender, como decía antes, de los anuncios que tienen que hacer los países antes de la COP sobre cuáles son sus nuevas metas. Eso es lo que va a condicionar el mensaje que se vaya a poder dar desde la COP de Brasil en el ámbito de la mitigación. Entonces, cuando veamos un mayor volumen de países que den su señal, pues entonces sabremos. Yo creo que en principio hay bastante cocina en el G20, pero como se ha visto ahora, ¿no? Pero también va a depender, pues eso, un poco de las conversaciones como vayan en el G20 y que estos países emergentes vean más esas oportunidades.